lecturas diferentes que sugieren una lectura distinta debido a la unión de las letras que generaron palabras que al parecer el autor sagrado no tenía pensadas allí. Los judíos entonces inventaron, ya fue en el siglo VIII después de Cristo, 700 años después de Cristo, el tiempo del surgimiento del Islam, inventaron un sistema de escritura que se llama sistema masorético, en donde algunas consonantes tienen formas finales. La kaf, la mem, la nun, tsari, hay varias consonantes que tienen formas finales, y entonces uno sabe que la palabra termina allí. Digo todo esto porque en su introducción del capítulo 19 del Evangelio de Juan Stam dice que el capítulo 19 tiene dos secciones perfectamente separadas. Dice, la primera va del versículo número 1 al versículo número 10, y dice, y esta sección pertenece al capítulo 18. Y dice, y hay otra sección que va del 19:11 hasta el 21, que realmente se relaciona con el siguiente capítulo. Eventualmente, debemos recordar, hermanos, la numeración no es inspirada. Es decir, la Biblia no nos llegó con divisiones de capítulos y versículos. ¿Por qué se hizo entonces eso? Porque era necesario ubicar específicamente textos. Y entonces en la Edad Media primero se pusieron los capítulos y posteriormente se añadieron los versículos. Y fue concretamente en la Vulgata, en la Biblia latina, donde se estableció eso, y por alguna razón esa numeración trascendió incluso otras tradiciones religiosas, con diferencias pequeñas. Por ejemplo, en la Biblia hebraica, el subtítulo de los Salmos es el primer versículo. De cuando David huyó de Saúl, ese es el primer versículo. O sea, para ellos era tan sagrado el texto que no podían tocarlo. No podían tocarlo. Sencillamente se incorporó al texto el subtítulo, y desde entonces ha estado allí. Reina Valera es algo diferente, pone el subtítulo aparte y luego empieza la numeración, lo que significa, Efraín, lo que significa que en el Salterio los salmos tienen un versículo más, debido al título de los... hay salmos que no tienen subtítulo, pero algunos lo tienen, y entonces es un versículo adicional. ¿Qué quiero decir con todo esto? Quiero decir que la numeración no es canónica, no la hizo el autor sagrado, no la guió el Espíritu Santo, pero era un mecanismo conveniente para ser específicos en encontrar citas. Ahora es mucho más fácil. Ahora decimos Juan 3:16, ya la persona va al capítulo 3, versículo 16, ubica el pasaje sin ningún problema, si no es que se lo sabe de memoria. Y esto, hermanos, es bien interesante, porque hay un trabajo editorial allí. Déjenme decirles una última cosa y luego entramos al análisis del texto. Hay un salmo que dice: cantad al Señor cántico nuevo. Y en las tradiciones pentecostal y carismática, cántico nuevo significan nuevos ritmos musicales, generalmente muy estridentes. Ellos leen cantar a Dios con salterio, y pues lo hacen con salterio. Es decir, para ellos está en la Biblia, ¿no? Está en la palabra de Dios y hay que hacerlo. Y sus formas de alabanza obviamente son muy estridentes. Un hermano que ya está con el Señor, el hermano Bruce, decía que él llegó a la iglesia invitado por una hermana que tocaba en la orquesta, Ann Lofgren, y lo invitó y se quedó en la iglesia. Y dice Bruce: yo soy pentecostal, pero en México los pentecostales creen que el Espíritu Santo tiene problemas auditivos, y entonces le gritan para que escuche.
se le echan ganas, dice, no, pues eso no. Si yo vengo a una iglesia pentecostal donde se toca al volumen que se debe tocar, o sea, que uno puede edificarse y no estar con esa estridencia batallando. Bueno, hay quien dice, cantar a Dios cántico no significa que hay que introducir nuevos tipos de alabanza en la liturgia, pero hay salmos que están formados de mitades de salmos existentes. Hay un salmo que tiene la primera parte de un salmo anterior y la segunda parte de otro, y los une en un contexto totalmente distinto. Y uno decía Spurgeon, que el Espíritu Santo nunca se queda corto de palabras para decirnos lo que nos quiere decir. Entonces, ¿por qué toman dos mitades de estos salmos y forman uno nuevo? No recuerdo ahorita el número del salmo. Dice, porque quiere enfatizar una verdad que quiere comunicarnos. Cuando el Espíritu Santo nos dice algo una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, hay que escucharlo. Es el caso, por ejemplo, de la expresión el justo por la fidelidad. Aparece cuatro veces en la Biblia, en diferentes contextos. Y entonces Spurgeon, si el Espíritu Santo te lo dice cuatro veces, pues hay que poner atención, es algo importante. Bueno, dice Juan Stam, el capítulo 19 tiene dos partes, dice versículos 1 al 10, pertenecen realmente al capítulo anterior, y una segunda del 11 al 23 que se relaciona con el siguiente. La celebración de la caída de Babilonia, que comenzó a festejarse, culmina con la jubilación, con los jubilosos aleluyas del 19 del 1 al 10. En esta parte, si alguien nos ayuda a leer Apocalipsis 19 del 1 al 10, ¿qué dice? Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues han juzgado a la gran manera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos en la mano de ellos. Otra vez dijeron: Aleluya. Y el humo de ellas sobre los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían: Amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: Escribe: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son las palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Muy bien. Un pasaje tremendo, hermanos. ¿Qué significa aleluya? No. Es alabemos al Señor. Halel nosotros ya. Alabemos al Señor. Es una expresión utilizada en la liturgia desde la Biblia hasta el presente. En algunas tradiciones religiosas es muy común, razón por la cual a los evangélicos, en el pasado a los católicos les decían los aleluyos.
¿verdad? Debido al uso de la expresión aleluya, una forma de alabanza. Hay una exhortación al regocijo por la caída de la Gran Babilonia. De lo que está hablando el autor sagrado es del hecho de que Dios cumplirá sus designios eternos sin importar la oposición que pueda haber a ellos. Según el libro de Job, el adversario, bueno, y toda la Biblia, el adversario es un siervo del Señor. Contra su voluntad y a regañadientes, porque su propósito no es glorificar a Dios, fue lo contrario. Pero hermanos, Dios cumple sus designios aún a través de la obra y las acechanzas del adversario. Dice la palabra de Dios que cuando los hijos de Dios fueron a ver al Señor, Dios le dice al adversario: ¿has visto a mi siervo Job, justo siervo? Y el adversario le dice dos cosas terribles a Dios, dos cosas que fueron blasfemias. La primera le dice: pues qué chiste tiene, porque tú compras la lealtad, los hombres te siguen por tus favores, y le dice: y tú compras la lealtad de los hombres a través de tus obras. Lo que estaba diciendo el adversario es, ni el hombre es tan desinteresado, ni tú tampoco. Tú buscas que los hombres te alaben. Esto me lleva, hermanos, no es el tema, pero me hace recordar la experiencia de C.S. Lewis cuando se convirtió. C.S. Lewis no se convirtió porque le predicaran el Evangelio, aunque tenía alguna noción en su infancia. Su madre había sido una buena cristiana. Se convirtió, como hemos dicho muchas veces, porque descubrió que los libros que le gustaban tenían un defecto, habían sido escritos por creyentes. Los libros que deberían haberle gustado, porque eran escritos por ateos como él, adolecían de un defecto también, y era que predicaban responsabilidad moral limitada. Muerto el perro, se acaba la rana. Te mueres y se acaba todo aquí, ya no pasa nada. Y decía, debería estar de acuerdo con eso porque yo era ateo. Dice, pero era una visión tan simplista de la vida humana, pecados sin consecuencias. Dice que no me gustaba, en contraste con los cristianos que tenían una visión profunda de la vida y la responsabilidad humana. Dice, en algún momento todas sus lecturas lo acorralaron y él usa una figura inglesa. Dice, era como una zorra corriendo en el bosque, perseguida por una jauría de perros, que eran los libros que había leído y que me urgían a tomar una decisión. Esa noche él dobló su rodilla, estaba en la Universidad de Oxford y decidió entregarse a Jesucristo. Empezó a leer la Biblia y encontró algo en los salmos que no le gustaba: la insistencia en la alabanza a Dios. Y dice, de pronto, pensé en Dios como una mujer vanidosa que quiere escuchar que los demás digan cuán hermosa y cuán extraordinaria es ella. Dice, Dios no puede ser así. Dice, y lo leía una y otra vez y escuchaba a los cristianos diciendo lo mismo, hasta que un día, dice, encontré la respuesta donde vimos ese grafo. Dice, nunca me había dado cuenta que el gozo, que la alabanza es la culminación del gozo. Los paisajistas aman las montañas, los bosques. Dice, y cuando pasan por ellos los alaban. Su gozo no puede quedarse allí, tiene que expresarse verbalmente. Cuando un hombre ama a una mujer, la alaba, su belleza, su carácter, su fidelidad, la bendición tan grande que Dios nos da con nuestras esposas. Una bendición tan grande. O sea, que no tenemos cómo expresarla, sino decirle a la persona y decirle a Dios gracias. Las personas que coleccionan libros alaban a sus autores. Muchos de los estudios que se hacen sobre autores
son alabanzas y reconocimiento al genio de esas personas. Hay autores, hermanos, que tienen una profundidad que penetra el alma humana. Shakespeare, Cervantes, o sea, tiene esa capacidad de desnudar el alma humana, y cuando uno los lee, tiene que alabarlos y tiene que decir, era un autor extraordinario. Bueno, dice C.S. Lewis, descubrí que la culminación del gozo en Dios es la alabanza. Por esa razón, los hombres de la Biblia, los salmistas, gente que vivía con Dios, gente que vivía cerca de Dios, lo único que podía hacer era alabarle. Ahora, lo más interesante es que en la vida cristiana aprendemos a alabar a Dios en la salud, en la bonanza, en la salud, en la prosperidad, y tenemos que aprender a alabarlo también en la adversidad, en la pobreza, en la enfermedad. ¿Por qué? Porque estamos reconociendo que Él sigue en el control y que va a llevar nuestra vida al fin que le glorifica. Entonces, la alabanza no es un estilo literario, no es un accidente literario en la Biblia. Para los hombres de fe, para los hombres que caminan con Dios, es la culminación de su gozo y de su alegría. Es la única respuesta que pueden darle al Señor. Yo recuerdo hace muchos años, cuando recién habíamos llegado aquí a Querétaro, iba con un hermano, no recuerdo a visitar a quién. El hecho es que estaba lloviendo y su carro se paró en medio de un charco. Y hasta bajarse para ver o empujarlo era mojarse. Y entonces el hermano voltea con una mirada de niño y me dice, hermano, vamos a orar. Dice, yo he aprendido que aún en estas situaciones, orando Dios nos ayuda. Ok, vamos a orar. Oramos, le metió la llacro, vamos de aquí. O sea, un hombre que aprendió en cosas pequeñas como esta. Digo, hay casos diferentes, ¿no? Recuerdo el hermano Milton Olbrecht, era un misionero de música de los Bautistas del Sur que estaba en México y concretamente en la ciudad de Querétaro. ¿Sí se acuerdan del hermano Milton? Porque tocaba el piano y eso, ¿no? Y en alguna ocasión lo invitaron a cantar en la Ciudad de México, en una boda. Y entonces van en su carro y se les para en un charco. Y la hija y la esposa iban de gala. Y les dice, ¿saben qué? Tengo que llegar a cantar. Así es que pues ven, estar que se bajen del carro porque tengo que llegar a cantar. Dice, pues se bajaron, mojándose el vestido con lodo, empujaron el carro y en eso arranca y patina las ruedas y pues las acompletó allí y dice, pues lo siento mucho, tengo que ir a cantar. Y el hermano se fue impecable a cumplir con su responsabilidad y la esposa le iban así de regreso a su casa hasta la cabeza llenas de lodo. La alabanza es la culminación del gozo. Ocurre la música, hermana Mari Carmen. Yo recuerdo a la maestra de hermana Mari Carmen, la profesora bautista, que pues ya ni nivel del teclado, ¿para qué? Cierran los ojos y la mujer se transporta con la música. Usted la ve, está en éxtasis, está en otro planeta. Y la mujer está tocando con los ojos cerrados, mueve la cabeza, está en lo suyo, está disfrutando de ese tiempo. Yo sé que todos los músicos hacen lo mismo eventualmente, ¿no? La alabanza es la culminación del gozo. Qué hermosa melodía, qué tremendo autor. Es que imagínense con un Dios tan grande, tan bueno, tan santo, tan sabio, tan amoroso. La única respuesta digna que puede haber es precisamente la alabanza. Entonces la alabanza no es un estilo literario. La alabanza es la respuesta del pueblo. No es casualidad que se diga que en la ley y en los profetas Dios habla a Israel y que en los salmos Israel le responde. Le dice quién es Él, cuál es su poder, cuál es su grandeza, cuál es su amor, y encuentra que no hay forma
de completar el gozo, sino decir todo lo que respira, alabe al Señor. Se invita a los seres humanos a alabar a Dios, no por ser racionales e inteligentes, sino porque también respiran como el resto de los seres vivos, las plantas y los animales. En ese sentido, no somos diferentes de ellos, y la adoración y la alabanza es la culminación de nuestro gozo. Bueno, entrando en el texto, en la valoración del texto, capítulo 19, déjenme les digo, para los que tengan su libro, página 139, dice Juan Stam, dice que este pasaje encuentra una unidad temática con la celebración de la victoria de Dios, primero en la destrucción de Babilonia, 19:1 al 5, y después en el anuncio de las bodas del Cordero, 19:6 al 8, seguido del diálogo con un ángel, es 19 del 9 al 10. La primera mitad del pasaje mira hacia atrás la derrota de Roma, y la segunda hacia adelante, hacia la plena realización del reino de Dios. Ambas mitades son introducidas por las voces unidas de una inmensa multitud, desde el 19 del 1 al 6. La alabanza forma parte del Apocalipsis, un libro tan dramático, eventos tan portentosos que son motivo de júbilo. Mira hacia atrás pensando en la derrota de Roma, que es un símbolo de la derrota del reino del mundo. Ya hemos hablado muchas veces acerca de esto. La idea del reino de Dios está en la Biblia claramente. En el primer libro de Crónicas, si mal no recuerdo, dice el autor sagrado que David sentó a Salomón en el trono del reino de Dios en Israel. El autor sagrado sabía, el reino de Dios que gobierna el universo está representado en el mundo por el trono de David. Y sigue siendo así tan presente. ¿O no es acaso que David está sentado ahora a la diestra del Padre intercediendo por nosotros? Sí. Cuando tuvo su ministerio terrenal, las multitudes le gritaban: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. En los profetas Dios dice que va a restaurar a su pueblo y que David los pastoreará. Y obviamente está hablando del Hijo de David, está hablando de Jesucristo. Con todo esto, hermano, lo que se está haciendo es mirar al pasado, mirar el colapso del reino del mundo y el triunfo del reino de Dios. Claro, hay momentos en Apocalipsis en los que los santos le dicen a Dios: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Esa es una palabra dura. Hay un salmo en el que 5 veces el salmista le dice a Dios: Ad matai, ¿hasta cuándo? Esta palabra la usó también Dios en el capítulo 16 de 1 de Samuel, cuando Dios desecha a Saúl y llega Dios y le dice a Samuel: Ad matai, ¿hasta cuándo llorarás tú a Saúl? Porque yo lo he desechado. Llena tu cuerno de aceite, ve a Belén, a la casa de Isaí, y unge allí al que yo te indico. Usted sabe la historia. Llega allí y aparece el más grande de los hijos de Isaí, grande y fuerte. La única referencia que los judíos tenían en ese tiempo de un rey es que tenía que ser alguien muy grande, porque el rey en turno, hombros arriba, era más alto que todo Israel. Es decir, le sacaba más de una cabeza a la mayoría de la gente. Entonces tenía que ser un hombre así. Y cuando el profeta Samuel lo vio, dijo: sin lugar a dudas, delante de mis ojos está el ungido del Señor. Y Dios le dice: no vea su estatura ni su fuerza, porque el hombre mira lo que está frente a sus ojos, pero Dios ve el corazón. Y empiezan a desfilar hasta que se acaban los hijos de Isaí, y le dice, y Dios no le había indicado ninguno, le dice: ¿no tienes otro hijo? Sí, pero es el niño, es el Nahar, el muchacho.
está en el campo. Tráelo porque no nos sentaremos a la mesa sin él. Dice, entró al lugar y era rubio y de hermoso parecer. Era un niño guerrero. Y le dice Dios, este es. ¿Cómo que este es? Lo unge y bueno, usted sabe el resto de la historia. David se convierte en el punto de referencia y el siglo de oro de la monarquía es un siglo de paz, de prosperidad, es un símbolo del reino de Dios. Entonces en Apocalipsis se celebra la victoria final, a pesar de que por momentos los mártires decían hasta cuándo, y a pesar de que por momentos usted y yo podemos llegar a decir exactamente lo mismo. Hermanos, en los Salmos, Salmo 10, el salmista le dice, ¿por qué te escondes en la adversidad? El profeta Habacuc le dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ¿por qué no miras al impío que oprime al que es más justo que él? Los profetas llegan a hablar de esa sensación de la ausencia divina, de la que finalmente Isaías dice, verdaderamente eres un Dios que te encubres, y salvas. Entonces, cuando llega la victoria final, obviamente la única alabanza digna es alabemos al Señor, démosle honra, démosle gloria, porque ha juzgado a Babilonia la grande, etcétera, etcétera. Hay una celebración porque al final los designios de Dios se cumplieron. La experiencia y la Biblia nos enseña, los molinos de Dios muelen despacio, pero muelen muy fino. Es decir, un día Dios nos pone a cada uno en nuestro lugar. Y al justo, al fiel, que no es imperfecto, que no es impecable, por su misericordia lo coloca a su diestra. Venid a mí, benditos de mi Padre. ¿Qué respuesta podemos dar a eso? Alabar a Dios por quien es y por lo que hace. Preguntas o comentarios. Yo tengo una pregunta que a lo mejor se va a inclinar un poquito a Salmos. Me gustaría saber su postura. Sí. ¿Cuál es la línea delgada? Entender que de todos los salmos hay muchas cosas que van acorde a historias que pasan, ¿no? Un relato histórico. Como creyentes en la actualidad, ¿cuál es esa línea delgada de saber qué salmo o qué textos aplicar a nuestro entorno actual, saliendo del contexto? Puede ser una historia de Samuel o de Rey. La clave está en que Dios no cambia. Y que el Dios que hizo eso con sus siervos en el pasado puede hacer lo mismo con sus siervos en el presente. Es la razón por la que hay un viejo romance, hay una vieja historia de amor entre el pueblo de Dios y el libro de los Salmos. No importa si hablamos del pueblo de Israel o de la iglesia cristiana, hay un viejo romance porque los salmos figuran nuestros sentimientos, nuestros sufrimientos, las razones de nuestra fe, las razones de nuestra esperanza, los motivos de nuestro gozo. Nos identificamos con ellos. ¿Qué verdadero cristiano no ha mojado con sus lágrimas las páginas del libro de los Salmos? Especialmente, hermana Mari Carmen, en tiempos tremendamente difíciles, como la enfermedad de mi hermano Sergio en aquel tiempo. Dice mi hermana Mari Carmen, el pronóstico de mi esposo era reservado. Un tumor que no sabíamos cómo iba a salir todo. Y dice la hermana, yo lloraba y yo lloraba a Dios. Y le decía, Señor, no me lo quites, lo necesito. Sus hijos son pequeños, lo necesitan. Dice, yo mojaba con mis lágrimas el libro de los Salmos. Dice, y Dios vio yo. ¿Qué otra cosa podemos decir, hermano Maricarmen? Alabado sea nuestro Dios. O sea, la culminación del gozo. Es el reconocimiento de quién es y lo que hace. Entonces, en los salmos la clave está
más que en las circunstancias del salmista, en el carácter de Dios. El Dios que es bueno, que es fiel, que es santo, que es sabio, que es amoroso, que es todopoderoso. Adelante, hermana, pase, adelante. ¿Cómo está, hermana? Buenos días. Ese Dios que no ha cambiado. Y entonces podemos decirle, así como fuiste fiel a David, así como fuiste amoroso con tu siervo, Señor, te ruego tu misericordia. Frecuentemente encontramos a hombres de Dios como Esdras y Nehemías orando a Dios citando la Biblia. Señor, tu palabra dice, tú prometiste que si tu pueblo se humillara, y cuando citan la escritura, están citando una verdad que vive y permanece para siempre, porque Dios no cambia, sigue siendo el mismo. Sí, hermano Javier. Hermano, a la par de cuando sale en Ginebra la Biblia ginebrina, surgen también los salmos ginebrinos, que es una colección de salmos. Entonces, los luteranos todavía los cantan, son salmos como monosílabos. Son creo 2 tonos y cantan desde el Salmo 1 hasta todos los 150 salmos. Muy como monótono, pero letra por letra todo el salmo. Sí. Digo, no es el tema, pero si ustedes se fijan, en el culto cristiano, casi siempre la lectura devocional es un salmo. Es una tradición, incluso Bonhoeffer habla de eso. Dice que en el culto un elemento común es la lectura del salmo correspondiente. Y hay historias interesantes sobre eso. Hubo un hombre que era un reformador inglés que fue sentenciado a muerte por ser disidente de la iglesia oficial, la iglesia anglicana. Pero a los condenados a muerte se les permitía que cantaran un salmo antes de su ejecución. Este hombre escogió su salmo. ¿Saben cuál escogió? El 119. El 119. Y cuando iba a la mitad del salmo, llegó el perdón del rey. Iba a la mitad del salmo. Y llega el heraldo. No, se suspende. Hubiera cantado el salmo 23, pues hubiera llegado demasiado tarde, ¿no? Llegó, imagínense, son 22 estrofas con 8 líneas cada una. Es una cantidad de versículos impresionante y el hombre era listo. Escogió el 119 y le ganó la vida, le garantizó la vida. Muy bien, entonces en la primera parte del capítulo 19 hay expresiones de júbilo y alabanza, reconociendo la victoria de Dios sobre Babilonia la Grande. Ya lo hemos dicho, representa los poderes terrenales independientemente del nombre que lleven, pero que se oponen al reino de Dios. Para darnos una idea, hay un analista norteamericano, es político, es economista, se llama Richard Wolff, y es una vaca sagrada. El hombre dice, las guerras del capitalismo en los últimos 200 años han matado a 300 millones de seres humanos. Si Babilonia la Grande no sigue vigente y matando gente y promoviendo el comercio, y entonces ¿cómo entendemos Apocalipsis? Pero eso es pasajero, eso va a terminar, eso va a pasar, y el reino de Dios vive y permanece para siempre. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Sí, bueno. En este año mi cuñada me está compartiendo un audio que es la Biblia cronológica. Sí. Y hace ratito que dijo que cuando se repite 2 veces una misma cosa es importante. Sí. Yo había leído Samuel, Reyes, Crónicas, y pues casi son lo mismo, casi son las mismas historias, Sí. Los mismos reyes, lo mismo todo. Y ahora con esta lectura, en el mismo día leen
Samuel y Crónicas, con la misma historia. Y luego le intercalan el salmo que corresponde al evento que se leyó. Ok. Y como son dramatizados, entonces a la hora de estar leyendo el salmo, mátalos, Señor, destrúyelos, y que han pecado contra ti, que han pecado contra tu pueblo, que han pecado contra tu siervo, destrózalos, que todo eso. Y yo me quedo, Sí. porque es una experiencia de aquí y ahora, Sí. no de primero Reyes y Samuel y Crónicas, y después Salmos. No, es acaba de pasar lo que sea que está enseñando y luego sigue el Salmo. Sí. Y entonces, oh Señor, ¿por qué me has abandonado? Lo que sea, ¿no? Y es una experiencia bien interesante, porque yo nunca en mi vida había leído la secuencia así. Siempre había leído en orden, pero no así. Y es muy interesante. Si tienen la oportunidad, les recomiendo que vivan la experiencia porque es muy interesante. Lo que la hermana dice es cierto. Un problema que tenemos cuando leemos la Biblia es que no leemos el tono de las palabras. Y de pronto podemos perder. Hay quien dice que el Señor Jesús fue brusco con su madre cuando le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Pero no leemos el tono de las palabras. Yo creo que mujer allí equivale a señora. Es una expresión de cariño, de respeto. Y la madre del Señor dicta el único mandamiento que tiene en la Biblia: hagan lo que Él diga. Recuerdo un folleto que hace años se usaba y era el mandamiento de María a los católicos. Y tenía una imagen de María y hablaba de esa historia y decía: hagan lo que Él manda. A final de cuentas, lo único que María hace es llevarnos a Cristo, es llevarnos a la obediencia a su palabra. Sí, tenemos esa desventaja, y cuando se cuenta con un recurso así, es impactante y lo hace pensar uno cosas que nunca hubiera pensado de otra manera. De veras, o sea, ¿cómo se vivió esto? ¿Cuál era la situación moral, emocional de la gente en este contexto? Etcétera, etcétera. Sí, gracias, hermano. ¿Algún otro comentario? Hermana Mari Carmen y luego hermano José. Otro orden de cosas, gramaticalmente, pastor. ¿Cuál es la diferencia entre elogio y alabar? O elogiar y alabar. Porque hemos estado hablando de alabar. Sí. Y elogiar cabe o no. Sí, yo creo que sí, pero no tiene la fuerza de alabar. Elogiar puede ser incluso tramposo. Se puede elogiar a una persona, adularla, pero alabar es la expresión franca de un alma. Sí, claro, sí, que reconoce la grandeza de Dios. Sí, hay muchos verbos: cantar, alabar, bendecir. Yo sobre todo me refiero a las relaciones humanas. Sí. Porque para mí está muy claro a la paz del Señor. Pero cuando el ejemplo es alabar a la esposa porque hace, porque tiene, porque dice, no me cuadra. Ok. A mí. Ok. Sí. No sé, a él, pero a mí no me cuadra. A ver, hermano, responde la pregunta. Sí, debe haber una diferencia sustancial, ¿no? Claro, sí. Aunque sea la culminación del gozo, pues el gozo que puede uno sentir con una compañera, o el gozo que puede sentir uno con alguna relación humana, no se separa. Sí, la adulación puede tratar de comprar la buena voluntad. Estaba oyendo el discurso de Trump cuando llega a China y le dice al presidente de China que es un gran líder y que se siente honrado por ser su amigo. Y ahí se vio quién fue Aldesamano. Ahí se vio quién fue Aldesamano. Es el punto de inflexión donde China se convierte en la superpotencia, y el líder de la segunda pues va a pedirle de favor pues que se normalicen las relaciones que él mismo había destruido. Ayúdame a acabar la guerra que yo empecé. ¿Cómo?
Los chinos le dieron promesas vagas, porque, ¿quién decía? Napoleón decía, si ves que tu enemigo está cometiendo un error, no le estorbes, déjalo que meta las 4 patas. Y es lo que está pasando aquí. El señor Trump se metió donde ya no sabe cómo salir y ahora va a China a pedirle al presidente de China que le arregle el problema. No, la adulación fue eso, un gran líder, un gran amigo, etc. Incluso le preguntaron en Estados Unidos si el presidente de China era dictador y dijo que no. Dijo que no, porque no puede quedar mal con el más poderoso. Eso es adulación. La alabanza, la adoración, es la culminación del gozo. Decía Martín Lutero, conocer a Dios es adorar. La definición más breve de la adoración: se necesitan 2 cosas, la revelación y la respuesta. Y la única respuesta digna es el culto y la adoración. Hermano José. La reestructura, hermano. Sí, es que necesito reestructurar lo que va a preguntar. Ok. Sí, se la hago después. Ok. Gracias. Muy bien, ¿algún otro comentario? Algo interesante, en el cántico de alabanza hay ideas bien importantes. El libro de Juan Estado, página 143, el 4º párrafo. Dice, enseguida el coro multitudinario declara 3 razones para su aleluya. El primero es porque la salvación, la gloria y el poder son de nuestro Dios. En la Biblia la salvación pertenece al Señor. Y don Santiago Crane escribió un sermón que se llama La salvación pertenece al Señor. Y dice, pertenece al Señor en su diseño, pertenece al Señor en su ejecución y pertenece al Señor en su aplicación. Pertenece al Señor porque seguramente el primer pacto de la historia es el de la Trinidad pactando redimir al hombre antes de la caída. El segundo es de Dios en su ejecución, que culminó con la muerte y la resurrección de Cristo. Y es del Señor en su aplicación, porque es el Espíritu Santo quien toca el corazón del hombre para que el hombre pueda responder. Sin Cristo, el hombre está muerto, está como Lázaro en la tumba. Es necesario que el Señor Jesús diga, Lázaro, sal fuera, Jorge, sal fuera, para que podamos empezar a levantarnos tropezando con lo que traemos encima, hasta que el Señor dice, quítale las vendas, y Lázaro volvió a la vida. Cristo dice que ninguno puede venir a Él si el Padre no lo ha mandado. Es una obra divina. Hermanos, nadie decide salvarse. Somos salvos por la iniciativa del Espíritu Santo. Claro, hay una parte que nos corresponde, es responder mediante el arrepentimiento y la fe. Eso nadie puede hacerlo por nosotros. Yo no me puedo arrepentir por mis hijos o por mi nuera, no, o sea, es personal. Esa es la parte que nos toca. Pero todo lo demás es una obra divina. Interesante que diga, la salvación pertenece al Señor porque es de Él en cada una de sus dimensiones. Ustedes saben que originalmente salvar significaba dar ayuda extraordinaria, pero con los profetas fue adquiriendo un sentido espiritual, el de, dicen los judíos, tener parte en el mundo que viene. Los judíos no usan la palabra salvación, no coloquialmente, usan la palabra tener parte en el mundo que viene, pero hablan de salvación en el día del Señor, la salvación escatológica, ahí sí lo usan, y lo hacen para evitar parecer cristianos. Hay un grupo judío, los Hasidim, el judaísmo hasídico, que nació en Europa Oriental y puso un énfasis tan fuerte en la fe que algunos judíos dicen que los hasídicos son criptocristianos, es decir, cristianos disfrazados. Dice, porque ponen tanto énfasis en la fe, dice que eso viene del cristianismo. La verdad es que no viene del cristianismo, viene del propio judaísmo.
¿Qué dice el profeta Habacuc? Mas el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Fue el acta de nacimiento de Martín Lutero. Cuando él leía en el Evangelio la justicia de Dios se revela, creía que estaba hablando del juicio de Dios. Porque si Dios es justo y yo soy pecador, me va a juzgar. Mas como está escrito, el mundo, el justo por la fe vivirá. Y dice Lutero, las puertas del paraíso se abrieron de golpe, de par en par. Dice, allí estaba yo, y allí estaba el Cristo sufriente, extendiendo sus brazos para recibirme. Y hermanos, el hombre que tenía un ánimo de ratón se convirtió en el león de Wittenberg. Cuando los poderes del mundo lo instaron a decir si se retractaba o no de lo que creía, dijo: mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios, porque yo me convencí por la razón simple y por las escrituras, porque no es bueno ir contra la conciencia, dice, y basarse en papas y concilios que a menudo se contradicen entre sí. Porque me piden una respuesta, la voy a dar sin cuernos y sin dientes. No quiero ni me voy a retractar. Aquí está. No puedo hacer otra cosa. Que Dios me bendiga. ¿Qué haces con un hombre que está dispuesto a morir por lo que cree? Estuvo 8 días debatiendo con teólogos católicos y no se dio 1 milímetro respecto a la fe. Cuando vieron que no lo convencieron, el emperador dijo que se vaya, y si va a pasarle algo, que le pase. ¿Qué quiere decir eso, hermano Sergio? Cómanse los perros. No, cómanse los perros. Traía un heraldo imperial delante de Lutero. En algún momento en el camino lo deja solo y Lutero se queda en su carreta en medio de la nada. Llegan unos tipos a caballo, le ponen un costal en la cabeza, lo amarran, lo suben en un caballo, eran sus amigos, él no lo sabía. Lo llevaron a Batburg, a un castillo, y estuvo allí encerrado 1 año, traduciendo la Biblia. Dice Manolo Sánchez, es doctor en letras, él es especialista en griego. Dice, si traduzco 20 versículos en un día me va bien. Él traduce del griego. Le digo, si yo traduzco el hebreo 5 versículos al día, me va bien. ¿Cómo traduce la Biblia en 1 año? No se puede, pues lo hizo. Lo hizo. Una obra increíble de alguien que dijo, si tengo que morir por mi fe, voy a morir por ella. Terminamos con esto.